juntos para poder estudiar un poco más la palabra de Dios, para poder cuestionarnos también cosas que sabemos que la fe también genera dudas. En medio de tiempos difíciles hay preguntas de las personas creyentes y no creyentes, y por eso vimos necesario hacer este espacio. Hoy es un foro donde estamos preguntándonos por qué Dios permite la existencia del coronavirus. ¿Y por qué nos preguntamos esto? Porque es una pregunta que estamos replicando y que queremos acercarnos un poco a responderla. Nosotros no somos Dios, nosotros no vamos a decir, a develar este misterio, ni pretendemos, digamos, soberbiamente resolver todas las dudas, porque Dios definitivamente es un ser inmenso, supremo, gigante, que no tenemos acceso totalmente a la mente de Él. Definitivamente su mente es infinita y nuestra mente es finita, pero con este espacio sí queremos acercarnos un poco a las verdades bíblicas, a las verdades que se revelan en la palabra de Dios, en esa palabra que Él nos dejó como la revelación suficiente para que nosotros podamos entender un poco su carácter. ¿Cómo vamos a responder esta pregunta hoy para que ustedes sepan un poco cómo va a ser la dinámica para todas las personas que se están conectando? La vamos a responder a través de los atributos de Dios. ¿Por qué? Es importante entender quién es Dios, cómo es la personalidad de Dios, cuáles son las características de Dios, y a través de eso saber Dios cómo actúa. Dios es bueno, Dios es malo, Dios se complace en ver sufrir a la gente, o por qué Dios permite esto. Es una pregunta que la gente atea se hace mucho. Si es un Dios bueno, ¿por qué permite el sufrimiento? Eso también lo hacemos para que ustedes tengan argumentos cuando personas que no son creyentes les pregunten y ustedes ya puedan explicarles un poco. Lo ideal es capacitar a la iglesia, capacitarnos nosotros como siervos de Dios, como creyentes, para poder responder a un mundo que cada vez tiene más preguntas, para que podamos fortalecer nuestra fe. Vamos a iniciar entonces orando. Les pido a todos que nos ayuden a orar. Iniciamos con una oración porque sabemos que esto no viene de nuestra sabiduría, sino que lo importante es que la sabiduría de Dios a través de su Espíritu sea la que guíe las palabras de cada uno de los panelistas para poder intentar acercarnos un poco a ese ser maravilloso, grande, infinito que es nuestro Dios, y poder comprender un poco de los atributos que Él reveló a través de su palabra. Entonces los invito a que cierren sus ojos allá donde están. Dios nos está mirando a todos porque es omnipresente, como vamos a verlo ahorita. Señor Jesús, te agradecemos, buen Padre, por permitirnos este espacio. Te pido que cada persona que está ya conectada detrás de su celular, detrás de su ordenador, pueda concentrarse, pueda ser consolada, pueda ser instruida en tu palabra como tú lo requieres, Señor. Te pedimos, Padre Celestial, que estés en medio de nosotros, Señor, que estés en medio de este foro, porque no es para nuestra gloria ni para demostrar cuánto sabemos, cuánto conocemos o nuestra gran elocuencia. No es para eso, Señor, ese no es el propósito. El propósito es entender un poco de tu naturaleza, admirarte, adorarte y darte la gloria que solo tú mereces. Muchas gracias, Señor. Listo, entonces les explico un poco cómo va a ser la dinámica y el orden. No nos vamos a demorar tantísimo porque este tema da para mucho, sino queremos hacerlo concreto, en un lenguaje tranquilo, en un lenguaje que ustedes puedan entender. Entonces, primero lo que vamos a hacer es exponer los atributos de Dios más relevantes que respondan a la pregunta que nos convocó en este foro. ¿Por qué Dios permite la existencia del coronavirus? Del coronavirus y de demás enfermedades. Entonces, primero vamos a tener ciertos expositores, los panelistas que ustedes conocen y vieron ahí en la publicidad. Después de que las personas se expongan, incluso desde ahorita, si a ustedes les van surgiendo dudas para todos los que estén conectados, pueden irlas escribiendo a través del chat de Facebook. Escríbanlas ahí si ustedes no entendieron algo, si no entendieron una palabra, si no entendieron una intervención, si les surge una duda. Lo que quieran, hermanos, este es el momento para que interactuemos, para que participemos. Cualquier pregunta, si a ti te parezca, ay, no, esto es muy bobo, sin pena. Estamos aquí para entre todos construir y entre todos apoyarnos y aprender juntos. No nosotros como los grandes iluminados, sino si alguien más quiere responder, aquí es para participar activamente. Entonces,
Después de que cada persona exponga los atributos de Dios, vamos con las preguntas o intervenciones, posteriormente vamos con las conclusiones del foro y por último vamos con una oración final para cerrar el foro. Entonces vamos a iniciar con la exposición de los atributos de Dios. Vamos a iniciar con el hermano Santiago, que está desde Dallas, acompañándonos, gracias a Dios, a través de este medio que podemos todos conectarnos. Santiago, por favor, saluda y conéctate ahí con las personas que te están mirando. Porque es que donde no le puedo ver el de tener video, chatear, ¿dónde está el de...? Muy buenas noches a todos, queridos y amados hermanos. Mi nombre es Santiago Ramírez, como le dijo la hermana Ángela, es un privilegio estar conectados juntamente con ustedes desde la comodidad de sus casas para hablar sobre este tema que nos concierne a todos. Y como lo explicó la hermana Ángela, vamos a manejar este tema de por qué Dios permite el coronavirus por medio de los atributos de Dios. Así que voy a comenzar con el atributo de Dios. Dios es eterno, la eternidad de Dios, Dios eterno. Ese es el primer atributo con el cual vamos a estar hablando hoy. Dios eterno, Hashem Eloham, en el hebreo. Voy a darles 4 versículos para comenzar, para dar esta introducción a mi tema, a mi exposición. Y la primera vez que se usa la palabra Dios, eterno Dios, está en Génesis 21:33. Dice, y plantó Abraham un árbol tamarisco en Berseba e invocó allí el nombre de Jehová, Dios eterno. Hashem el Olam. En Éxodo 3:13 y 14, Moisés le pregunta a Dios cuando estaba guiando al pueblo de Israel en el Éxodo, saliendo de Egipto. Moisés le pregunta a Dios, ¿cuál es su nombre? ¿Qué le responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. En Isaías 40:28 dice, ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra y los confines de la tierra no desfallece ni se fatiga con cansancio y su entendimiento no hay quien lo alcance? Apocalipsis 1:8 dice, yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor. Él es el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Así que, hermanos, con estos versículos claves que encontramos en la palabra, hay muchos más versículos que nos habla sobre la eternidad de Dios, pero quise escoger estos versículos en donde nos habla de una forma directa sobre ese atributo tan importante, y es uno de los atributos donde podemos ver la inmensidad de Dios. Dios es un Dios eterno. Si pensamos en el universo, que el universo es infinito, para Dios el universo es algo muy pequeño porque Dios fue el que creó el universo. En él existen todas las cosas. Sabemos que el universo es infinito, ¿verdad? Dios no tiene ni principio ni fin. En él están todas las cosas. La existencia de Dios es eterna. Él simplemente es. Dios existe. Es muy difícil para nosotros, teniendo mentes finitas, entender este concepto, porque nosotros fuimos creados por el gran yo soy. Así que es muy difícil para nosotros entender el concepto de infinidad y de eternidad. Dios gobierna sobre el tiempo y el espacio. Él sustenta todas las cosas con su palabra, con la palabra de su poder, incluyendo el mundo. Cuando vemos este atributo, podemos darnos cuenta que nuestra mente es limitada, es finita. La eternidad de Dios nos habla que nosotros dependemos de Él para nuestra existencia. Él no depende de ninguno de nosotros, ni de nadie. Nosotros dependemos de Él. Así que me gustaría concluir mi tema rápidamente. ¿Por qué Dios permite la existencia del coronavirus, del COVID-19? Partiendo de este atributo de Dios, de la eternidad. Simplemente Dios existe y Él permite, y asimismo Él permite la existencia. Así que todas las cosas que existen es porque Él lo permite, es porque Él existe, y por ende Él permite la existencia del coronavirus. También todas las cosas dependen de Dios, incluyendo esta enfermedad que nos ha tocado vivir en esta generación.
Pero para terminar, les quiero dar esto, la noticia más importante. Cristo vino a la tierra siendo el Cordero inmolado, que fue inmolado desde el principio de la creación del mundo. Dice la palabra que Él fue el Cordero inmolado. Y Él vino para darnos para tener esa esperanza viva en nuestros corazones, que es la vida eterna. Cristo es nuestra esperanza. Recordemos que Juan 3:16 dice, porque de tal manera Dios amó al mundo que envió a su único Hijo, unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquel atributo de Dios, Dios eterno. Hashem Elohim. Dios los bendiga. Amén, muy buenas noches, Dios les bendiga, bienvenidos todos a este hermoso espacio, a este hermoso foro en el cual nos hemos congregado todos, ¿verdad? En esta noche. Hermosa la enseñanza de mi hermano Santiago. Otro atributo, el cual me correspondió a mí, y es un atributo hermoso, es la misericordia. La misericordia como atributo moral del carácter de nuestro Dios. La misericordia viene de una palabra hebrea que significa rejamín, en hebreo, rejamín, que significa literalmente vísceras. ¿Por qué? Porque es un sentimiento profundo, es un sentimiento íntimo, amoroso, que viene ligado a ¿qué? A la fidelidad también de Dios para con nosotros. La misericordia, si lo buscamos en general, implica bondad, compasión, gracia. Amén. La bondad que Dios ha tenido para con usted y para conmigo, hermano. Entonces, la Biblia nos habla de que tenemos un Dios misericordioso que se compadece del ser humano y Él está dispuesto a perdonar a los pecadores porque Él hizo carne para ver nuestras debilidades, para ver nuestras angustias, para ver que nos entristecemos, que nos angustiamos, que tenemos debilidades, ¿verdad? Entonces, esto vemos de la misericordia de nuestro Dios que se hizo carne. Pero ese Dios misericordioso y fiel está dispuesto a perdonar a los pecadores. ¿Cómo podemos ver la misericordia aplicada en nuestro Dios? Por medio del sacrificio de nuestro amado Señor Jesucristo. Todo lo que está en la palabra, la columna central del cristianismo, la columna central es Cristo. Cristo está desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Cristo vino como ese sacrificio, como esa muestra de la misericordia de nuestro Dios. Todo pecador, toda persona que se arrepiente, alcanza la misericordia de Dios. Vemos en Tito, capítulo, para que después usted lo estudie en su hogar, Tito capítulo 3, versículo 5, dice, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. La misericordia se hizo carne por medio de Cristo y su sacrificio. Así que, hermanos, debemos arrepentirnos continuamente y pedirle al Señor que nos ayude, que ese sacrificio se haga real en nuestra vida, en mi vida y en su vida. Amén. Pero también el Señor me llevaba en este estudio de su atributo, que es un atributo que le pertenece a Dios porque Él es fiel con nosotros. Pero también en Oseas capítulo 6, versículo 6, vamos a abrir allí, aquí se me perdió en un momento, Oseas capítulo 6, versículo 6, que dice que pide Dios de nosotros misericordia. Dios pide de nosotros también misericordia, que en su palabra dice,
que Él se mostrará misericordioso para aquel que se muestra misericordioso también. Dios está formando en usted y en mí su carácter, el carácter de Él. Y Él tiene un carácter misericordioso, compasivo. Nosotros como cristianos, ¿cómo nos estamos comportando ante la gente que está sufriendo, ante la gente que está pasando necesidad? Muchas iglesias, muchos lugares invierten su dinero en templos, en lujos, pero se nos olvida que la palabra nos pide misericordia. La palabra nos pide que como cristianos, como creyentes, como seguidores de Cristo, ejerzamos misericordia con el que está al lado, ejerzamos ese amor y esa misericordia. El Señor nos dice que Él no quiere sacrificios, Él no quiere sacrificios, Él quiere misericordia de parte de nosotros. En Mateo capítulo 9, versículo, Mateo 9, del versículo 10 al 13, ¿qué dice? ¿Qué dice este hermoso pasaje donde nuestro amado Señor Jesucristo hablaba? Dice: pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Y ¿Se le fue el internet? Bueno, creo que tuvimos una falla acá en el internet de mi hermana Natalia. Como estamos en vivo, quizás esas cosas pasan. Ahorita vamos a retomar con ella para que termine de escribir ese atributo que es la misericordia, mientras podemos restablecer la señal con Natalia. Entonces vamos a continuar con otro atributo muy importante. Dios les bendiga, hermanos, ¿cómo están? Espero que todos estén muy bien allá en sus casas, las personas nuevas que se están conectando también. Dios les bendiga, y en este momento tenemos la oportunidad de entrar a un atributo muy interesante sobre la naturaleza de nuestro Dios, que es la omnisciencia. Entonces vamos a ir directamente a el Salmo 139 y quiero leérselos en este instante. Y dice así estos versos, dice el Señor así, por medio del salmista David: oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos y has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú lo sabes toda. Detrás y delante me rodeaste. Esto habla de que el Señor conoce todo, todo, completamente todo. No hay nada que a Él se le escape. Yo quiero resaltar 4 puntos importantes de la omnisciencia de Dios. ¿Qué pasa con la omnisciencia de Dios, mis hermanos? Tenemos que darnos cuenta de que Él conoce todo. Es la capacidad de que Él lo sabe todo. Y entonces en estos 4 puntos, que son muy sencillos, nos vamos a ir al Salmo 147:5 para que entendamos también lo que el Señor nos quiere hablar acerca de su sabiduría, que es completa, es perfecta. Recuerden, antes de que el salmista hablara, el Señor ya sabía qué iba a decir el salmista. Antes de que tú pienses alguna cosa, Él ya piensa, Él ya sabe lo que tú estás pensando. Así que pues nos podemos dar cuenta de que es tan grande la sabiduría de Dios que no se le escapa nada. Conoce hasta el nombre del animal más pequeñito que está en el fondo del mar, y también conocía el nombre de todos los dinosaurios que él mismo creó. Así que pues démonos cuenta de cómo el Señor está desde el Génesis hasta el Apocalipsis, dándonos cuenta
de cómo su conocimiento lo rodea todo. Esto nos tiene que llenar a nosotros de una gran alegría. ¿Listo? Vamos a entender entonces qué dice el Salmo 147:5. ¿Listo? Salmo 147:5 dice así: grande es el Señor nuestro y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. ¿Listo? Los 4 puntos que quiero tocar en este momento son bien sencillos. Primero, la sabiduría de Dios es una sabiduría intuitiva, ¿sí? Es innata, viene directamente. Él todo lo sabe, nada lo toma por sorpresa y no se olvida de nada, ¿sí? Si de pronto tú en algún momento dado estás en tu casa y piensas que el Señor se olvidó de ti y del momento en el que estás pasando X o Y motivo que tú tengas en tu cabeza y dices, no, Dios se olvidó de que yo existo, Dios se olvidó de que yo estoy acá. No, eso no pasa, ¿sí? Eso no pasa, mi amigo. Entonces, démonos cuenta también de que Él todo lo sabe y además de todo, su conocimiento es simultáneo, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Que Él todo lo piensa, todo lo está pensando en este instante. Él está pensando en la gente que está en Dallas, Texas. Él está pensando en la gente que está en Yopal, Casanare. Él está pensando en la gente que se encuentra en Bogotá. Él está pensando en la situación de cada persona, ¿sí? Y está pensando en todas las plantas, está pensando en todo, toda su creación, en que también Él la sostiene por medio de su boca, Él la sostiene por medio de su palabra. Todos los días Él está creando estrellas y pone nombre a cada una de ellas. Entonces es bien importante que nos demos cuenta de cómo Dios en su inmensa sabiduría, que es una sabiduría, mi hermano, simultánea, está pensando en todo a la vez. Él está pensando en todo en este instante. Y además, otro punto importante, Él es independiente, Él no recibe consejos de nadie, Él ya conoce todo, ¿sí? Recuerde, mi hermano, que en Job, el Señor le dice a Job, ¿dónde estaba usted cuando yo creé las estrellas? ¿Dónde estaba usted cuando yo creé los dinosaurios? ¿Dónde estaba usted cuando yo creé el mar? ¿Sí? ¿Dónde estaba usted cuando yo puse el sol en el cielo? ¿Dónde estaba usted, mi hermano? Nosotros no estábamos cuando Él ya todo lo sabía de nosotros. En los Salmos dice claramente que mi embrión vieron tus ojos. Hasta ese punto de conocimiento está Dios sabiéndolo todo, ¿sí? Y así que es en ese punto donde nosotros tenemos que empezar a tener confianza, ¿sí? Otro punto importante, conocimiento infinito, no parcial, ¿sí? A Dios nada lo toma por sorpresa, nada lo toma por sorpresa. Él ya lo sabe, Él ya lo sabía desde los antiguos, desde la gripa española, eso no lo tomó por sorpresa a Él, ¿sí? Hasta esto que estamos viviendo recientemente, que es esta pandemia con el SARS-CoV-2, que se llama así. Pero el primer SARS, él ya lo conocía también, ¿sí? Entonces, entremos en una materia importante. Dios ya sabía que estas cosas iban a pasar. Por eso, podemos tener nosotros, los que creemos en Dios en este instante, porque estoy hablándole a todo el mundo, si tú no crees en Dios, este es el momento importante donde en estos instantes de efervescencia y calor tienes que empezar a darte cuenta de que Dios te conoce, así tú no quieras conocerlo a Él, ¿sí? Él ya sabe que tú estás ahí con cualquier dificultad y cualquier situación, Él la conoce. Él sabía que este virus se iba a poner en la tierra, ¿sí? Él no lo tomó por sorpresa como a nosotros cuando, wow, es que no, un murciélago y otro animal y se armó este asunto y ahora en Wuhan eso se armó y nosotros
¿Cómo así? Eso solamente es una cosa de los chinos porque comen muchas cosas raras, ¿sí? Entonces, él ya sabía que estas cosas iban a pasar, ¿sí? Nada lo toma por sorpresa, recuerde, él tiene un conocimiento completo, nada lo toma por sorpresa. Y entonces, ahí es donde nos vamos directamente a Mateo, y Mateo 24 dice en su verso 7, ¿sí? Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino y habrá pestes y hambres. Entonces, el Todopoderoso, nuestro Señor Jesucristo, Dios también, como Dios, todo lo sabe y todo lo sabía. Entonces, en estos momentos de tantas dudas, de dificultades, donde nosotros no sabemos cómo actuar, donde nosotros no tenemos las respuestas ni las soluciones a las situaciones que están pasando en este instante, donde se cree y se presume que dentro de 1 año y medio puede haber una cura para esta situación, aunque están trabajando fuertemente en eso, nosotros no sabemos, pero Dios sí sabe. Dios sí sabe. Así que este punto de la sabiduría de Dios nos tiene que llenar a nosotros los que creemos en Él de confianza. ¿Qué quiere decir esto? Señales antes del fin. ¿Qué quiere decir? Que Dios está cerca, que su venida es pronta, que tenemos una esperanza, que debemos estar alegres porque Él viene por su iglesia, pero por una iglesia santa. Ahí es donde nosotros tenemos que darnos cuenta en dónde estamos parados. Si todas estas situaciones, si una neumonía severa, que es lo que produce este coronavirus, a nosotros nos produce impaciencia, es porque seguramente no tenemos los ojos ahí donde debemos tenerlos, que es en el que todo lo sabe, en el que sabe que si vas a morir, te vas con él, ¿sí? Pero él también sabe que si te mueres y no te has puesto a paces con él, pues simple y sencillamente, él ya sabe que te vas para el infierno. Entonces, mi conclusión en este instante es muy sencilla, que tú tienes que tener, primero, confianza de que Dios ya sabía que este virus se venía, ¿sí? Y segundo, si no conoces a Dios, ponte a paces con él. Gracias. Ahora vamos con nuestro querido hermano Jaime Cure, que nos va a hablar acerca de otro atributo importante de Dios. Adelante, Jaimillo. Gracias, Angelita. Muy buenas noches a todos mis hermanos, a todos mis amigos y a todos los que están conectados esta noche. Lo más importante es que estamos conectados con Dios. Y hoy, pues, gracias a Dios, valga la redundancia, me ha tocado el atributo de que Dios es amor. Es una esencia de Dios. Yo creo que es la definición principal que debemos entender de quién es Dios. Dios es amor. ¿Pero qué es el amor? Una definición sencilla es que el amor, ¿qué se entiende por amor? Es un sentimiento de afecto universal que se tiene hacia una persona, animal o cosa. ¿Y dónde está Dios? Pues lo más importante es que Dios es amor. O sea, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. El amor está en Dios y el amor viene de Dios. Es lo más importante que nosotros tenemos que entender. El amor viene de Dios. Su amor es eterno, como decía Santiaguito. Si Dios es eterno, su amor es eterno. Dios es soberano, su amor es soberano. Pilas a esto. Si Dios es soberano, el amor es soberano. Y el que ama a su hijo, lo reprende. Nosotros tenemos que entender que así como Dios nos ama, nos reprende. Pero como decía Natalia, Él es misericordioso. Y Él es lento para la ira y grande en misericordia. Y tanto amó de tal manera Dios al mundo que ha dado a su unigénito, a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda jamás, sino tenga la vida eterna. Ese es un amor desinteresado, lo que se conoce como el amor ágape. El amor ágape es un amor que solamente yo creo es de Dios, porque es un amor desinteresado. Que nosotros tenemos que imitar a Jesús, que Él se entregó por nosotros. Dios mandó a su Hijo unigénito para que
por medio de Él se limpiaran nuestros pecados. Entonces, mis amigos, mis hermanos, Dios es rico en misericordia por su gran amor que tiene hacia nosotros. Pero si Dios es amor, ¿por qué permite el coronavirus? Esa es la pregunta que tal vez es lo que más está la gente preguntando ahorita. Si Él es amor, ¿por qué permite el coronavirus? Ahí viene el problema del sufrimiento. El sufrimiento es una prueba, pero acordémonos que con las pruebas viene el acrecentar nuestra fe. Y por medio de la fe viene la esperanza. Y por medio de la esperanza viene el amor. La fe, la esperanza y el amor, como nos decía Pablo. Pero lo más importante es el amor. ¿El amor hacia quién? Hacia Dios. El sufrimiento tenemos que entender que se deriva por el pecado. Entonces, desde que se creó el mundo, nuestros primeros antepasados, nuestros padres, Adán y Eva, pecaron. Y desde ahí viene pues el sufrimiento. Desde que nosotros recordamos la historia, vienen las guerras, vienen las pandemias, vienen las pestes. Así, no entendemos por qué muere la gente, sobre todo niños con cáncer. Viene un accidente, un infarto, y nosotros decimos, Dios mío, ¿por qué permites esto? Nosotros no entendemos por qué muere la gente, pero sí tenemos que entender que podemos seguir a Jesús, que me da la vida eterna. Porque Dios es amor. Nos recuerda la primera carta de Juan en 4:8. Amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que permanece en el amor de Dios, permanece en Él y Él en Dios. Porque el amor, ya lo vemos nosotros en Corintios, y más cuando nosotros asistimos a un matrimonio o grandes ceremonias y nos recuerdan qué es el amor. El amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza en la injusticia, sino se goza en la verdad. Entonces, mis amigos, mis hermanos, en el amor no tiene por qué haber temor. El perfecto amor echa fuera el temor. Entonces, mis amigos, con este coronavirus no tengamos temor. Más bien, acrecentamos nuestra fe en Cristo nuestro Señor, que nos da la vida eterna. Gocémonos en Él, tengamos plenitud en Él. Nosotros sabemos que si seguimos a Jesús, tendremos vida eterna, pero gocémonos con Él desde aquí, con el sufrimiento, con las alegrías, con todo lo que nos representa estar en esta vida. Mis hermanos, mi Dios me los bendiga y pues que sigamos siempre conectados con Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Es un placer estar esta noche y amigos con ustedes. Estamos conociendo realmente los atributos del Señor. Qué importante para poder entender este tema tan importante también como es el coronavirus, porque está pasando. Es importante primero conocer quién es Dios. Amén. A través de estos atributos lo estamos conociendo primero a Él y podemos entender muchos aspectos que ocurren en nuestro diario vivir. Me correspondió el atributo de la justicia de Dios. Muchas veces pensamos, pero ¿realmente Dios es justo? Porque pasan tantas cosas. Entonces, la justicia de Dios es uno de los atributos más notables dentro de las Escrituras. Lo podemos ver en el Antiguo Testamento y lo vemos en el Nuevo Testamento. Entonces, la justicia va relacionada, muchas veces la relacionamos con la santidad, pero nos vamos a dar cuenta que la santidad es otro atributo, amén. Entonces, la justicia está relacionada con la rectitud, amén, que es una persona recta, una persona que sabe lo que hace. Entonces, la esencia del Señor, la esencia de Dios es que es un Dios recto. Él es parte de su naturaleza y de su esencia es la rectitud. Forma parte consecuente de su carácter. Cuando nosotros declaramos que somos inocentes ante un tribunal o ante alguna parte que tengamos que ir a rendir un juicio, es importante cuando nos dictaminan si somos inocentes o culpables. Entonces, la esencia de Dios es un Dios recto, ¿sí? Es un Dios justo. Por lo tanto, Él quiere que sus hijos sean así. Entonces, ¿cómo nos podemos dar cuenta
y cómo se manifiesta este atributo en el diario vivir, porque a veces nosotros decimos, no, pero si Dios no es justo, pero démonos cuenta que Dios es justo y revela su rectitud y su justicia para los que obedecen. ¿Cómo? Entonces, cuando Él cumple las promesas en nuestra vida, estamos anhelando algo y Él nos concede eso. Esa es una forma de que Él nos trae la retribución, que hace justicia. Otra forma es que Dios revela su justicia, su rectitud, también cuando castiga, ¿cierto? Él también es un Dios de odio, Él es un Dios de ira. Amén. Porque Él al hijo que ama también reprende. Entonces, vamos al Salmo 11, capítulo 11, versículo 5, dice así: Jehová prueba al justo, pero al malvado y al que ama la violencia, su alma aborrece, su alma desprecia. El Señor nos pide también que nosotros seamos justos, pero ¿cómo podemos entender la justicia? Conociéndolo a Él. Entonces, con base en la pregunta, ¿no? La pregunta que tenemos, ¿por qué Dios permite la existencia del coronavirus? Porque a través de su rectitud, ¿sí? A través de su justicia, Él gobierna el mundo. Él lo gobierna a través de su ley, pero no queriendo castigar de esa forma como a veces pensamos o juzgamos, se enfermó es porque Dios lo castigó. No, Él hace su justicia en la parte moral, conociéndolo a Él. Él quiere que el hombre conozca de Dios. Entonces, Él puede hacer lo que quiera, con quien quiera y como quiera, ¿sí? Es parte de su esencia la justicia. Pero cuando estamos viendo lo que está pasando, vamos a Romanos capítulo 2, versículo 3, donde Él dice, ¿y piensas esto, hombre? Tú que juzgas a los que te hacen y haces lo mismo, tú que escapas del juicio de Dios, dice, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras, vida eterna a los que perseverando en bien buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y fuego a los que son contenciosos y no obedecen la verdad, sino que obedecen la injusticia. Nos podemos dar cuenta entonces que el Señor, Él honra a los que le honran. Él es un Dios que Él es justo en todos los aspectos de nuestra vida. Él dice, mía es la venganza, yo pagaré, porque nosotros mismos no podemos tomar venganza, no podemos hacer nada, porque Él lo hace por nosotros. Entonces, entrando a las conclusiones, hermanos, el Señor permite el coronavirus es porque Él gobierna este mundo y lo quiere gobernar también con la parte moral, ¿sí? Conociéndolo a Él, porque nosotros lo vemos en Romanos y lo habla, ya pues lo leí anteriormente, pero nos damos cuenta también que Él dice en Primera de Juan capítulo 2, 1, dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y en Primera de Juan capítulo 2, 12 dice, os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados han sido perdonados. Entonces nosotros tenemos, hermanos, que entender la justicia del Señor. Está pasando todo esto en que es imposible de creer. ¿Por qué? Está pasando porque el Señor quiere y nos está dando la oportunidad de acercarnos a Él. Amén. De conocerlo a Él. Él es tan bueno, Él es tan justo, Él es tan recto que nos está dando la oportunidad de que conozcamos de Él cada día más. Y dice también de que nos arrepintamos. Hijitos míos, si alguna os escribo, dice, porque si han pecado, abogado tenemos. Nos tiene hasta abogado. Amén. Hoy es tu día, joven, amigo, hermano, hermana. Si quieres, reconcíliate con el Señor. Es la oportunidad. Amén, nos está hablando en este momento. Entonces, reconozcamos que lo que pasa es por su omnipotencia, omnipresencia, por toda su soberanía y porque Él quiere que realmente cuando estemos, hermanos, delante del gran trono blanco, nos pueda decir, benditos hijos míos, amados hijos míos, vengan a la gloria. Amén. Entonces, es una buena oportunidad para que podamos entender que el Señor, Dios Todopoderoso, es justo y bueno en cada una de nuestras vidas. Dios les bendiga y continuamos con nuestro foro.
Dios los bendiga, hermanos. Pues vamos a seguir con este tema de los atributos de Dios. Amén. Vamos a ver acerca de la soberanía de Dios. Amén. Vamos a entrar a la definición. Dice, la soberanía de Dios puede definirse como el ejercicio de su supremacía. La supremacía de Dios, ¿qué es? Es el grado de preeminencia, de superioridad jerárquica. No tiene superior, en pocas palabras. Es la capacidad y el poder absoluto de Dios sobre cada aspecto de su creación. Es el control total, ¿cierto? Él es altísimo, Señor del cielo y de la tierra. Tiene poder ilimitado para hacer lo que haya resuelto. Al ser absolutamente independiente, Dios hace lo que le place. Nadie puede disuadir, influir o obstaculizar su voluntad. Entonces, esa es lo que es a grandes rasgos la definición de lo que es la soberanía del Señor. Hay un versículo que está en Primera de Crónicas, capítulo 29, versículos 11 y 12. Dice la palabra del Señor: tuya es, oh Jehová, la magnificencia, el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas están en los cielos, que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Amén. Hay otra parte en Colosenses donde también habla acerca de que, refiriéndose a Jesús, a su divinidad, a que es Dios, también dice que en el Señor Jesús, Él es el quien soporta todas las cosas, y todas las cosas en Él y por Él fueron hechas en ese orden. Entonces, eso es lo que es la soberanía de Dios, el control, la regencia que tiene Dios sobre todas las cosas y sobre toda su creación. En relación a la pregunta que nos convoca el día de hoy, entonces, teniendo como base esto, ¿cierto? La definición de lo que es el atributo de la soberanía, y frente al tiempo que estamos viviendo, podemos considerar a Dios como parte activa y decisiva en los sucesos que acontecen a diario a su creación, ¿sí? Él no es ajeno a todo lo que sucede, al contrario, Él tiene control sobre todas las cosas. Nada lo toma por sorpresa. Aunque haya cosas que permita que haga el ser humano, el eterno y soberano Dios jamás dejará de tener el control. ¿Cómo puede incluso tomar el mal del hombre y transformarlo a bien para sus propósitos eternos? Y ahí es donde podemos ver, por ejemplo, en Génesis capítulo 50, versículos 19 al 20, donde nos habla acerca de cuando Jacob ya fallece, José, ¿cierto?, que es gobernador de Egipto, tiene bajo su amparo, bajo su cobertura, a sus hermanos. Y él, cuando fallece, ellos tuvieron temor y se acercan a José y le dicen: por favor, ten misericordia de nosotros. Tuvieron temor porque ellos creían que mientras estuviera vivo Jacob, la garantía de que José no hiciera justicia, como nos hablaba ahorita nuestra hermana Ruth, esa era la garantía de ellos, ¿sí? Pero una vez muerto Jacob, hubo temor en ellos, ¿sí? Y sin embargo, me gustan muchos dos versículos, porque ahí dice la palabra del Señor: ustedes pensaron en hacerme mal y en hacer mal, ¿sí? Pero Dios transformó el mal para bien, para darle mucho sustento y mucha bendición a muchos, ¿sí? Entonces, eso es lo que podemos nosotros ver, cómo el Señor incluso toma lo malo nuestro, ¿cierto?, nuestras malas acciones, y en ocasiones las utiliza para bien. Dice también la palabra del Señor que también Proverbios capítulo 21, versículo 1, que Él también toma las malas intenciones del corazón humano y las encausa de acuerdo a su voluntad. Dice la palabra del Señor en Proverbios capítulo 21, versículo 1: como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová, a todo lo que Él quiere lo inclina. Entonces, que el Señor nos ayude a tener esa confianza, ¿cierto? En nuestra aplicación práctica, conociendo este atributo tan maravilloso de Dios, podemos confiar en que sea para adversidad o para bendición somos del Señor, ¿cierto? Como lo dice Romanos capítulo 14, versículo 8, ¿cierto? Que sea que vivamos o que muramos, ¿de quién? Del Señor somos, ¿cierto? Esa es la confianza que tenemos. Dice la palabra del Señor
podemos aferrarnos a que en su gracia nos sostendrá para serle fieles en el momento de la dificultad o de la prueba. Daniel capítulo 3, versículo 17 y 18, dice allí la palabra del Señor cuando Sadrach, Mesach y Abednego estaban allí, los amigos de Daniel estaban estaban cautivos. Dice la palabra del Señor: dijeron, y aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y dice el versículo 18, y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado, ¿sí? Entonces, vea la confianza que el Señor le da a aquellos que esperan y confían en su soberanía, que independientemente de lo que el Señor determine, Él es quien está en control de todas las situaciones. Y dice, como lo dice aquí, y si no, sepa que de tu mano nos puede librar, ¿cierto? Pero si no lo hace, aún así no nos vamos a postrar ante la estatua. Amén. Entonces, podemos correr a refugiarnos, ¿cierto? Como dice la palabra en 1 Pedro 5, 6 al 7, Él tiene cuidado de nosotros, ¿cierto? Él no es un Dios ajeno, ¿sí? Dentro de esa soberanía absoluta y maravillosa, el Señor tiene cuidado de nosotros. Amén. Dice así, también como le dijera en Deuteronomio capítulo 8, versículo 2 a su pueblo: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. ¿Sí? Entonces el Señor también en su soberanía permite las dificultades. ¿Para qué? Para ponernos a prueba, para conocer la autenticidad de nuestra fe puesta en Él. Amén. Entonces, que el Señor nos ayude. Y ya para terminar, ¿cierto? En medio del sufrimiento, también, por ejemplo, el Señor Jesús les dio a los discípulos una promesa. Juan capítulo 16, versículo 33 dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, el sufrimiento, si bien puede ser producto del rechazo del mundo, como en este caso, ¿cierto? O como resultado de nuestra conducta pecaminosa, nuestra condición caída, independientemente de cuál sea la causa del sufrimiento, debemos tener la confianza de que todo está bajo el control del Señor. Esa es la confianza que en medio del sufrimiento tenemos en ese atributo maravilloso de la soberanía del Señor, que nada se escapa de su voluntad, que Él está en nuestra consolación, que Él es nuestra consolación y la fuerza para que cuando todo acabe, como dice Efesios capítulo 6, versículo 13, podamos estar firmes. Amén. Entonces, que el Señor nos ayude a entender este atributo como todos los demás. Amén. Y vamos a continuar entonces con nuestra hermana Ángela. Sí, hermanos, ¿cómo están todos? ¿Cómo han seguido la transmisión del foro? Por favor, déjenos sus impresiones, sus preguntas, comentarios, lo que quieran ahí por el chat, que ahorita ya vamos a estar leyéndolos, ya vamos a ir concluyendo. Entonces, como podemos ver, ya vimos varios atributos de Dios, ¿no? Santiago nos expuso el atributo de la eternidad de Dios. Natachi, mi hermana querida, nos expuso la misericordia. Se le cortó un poquito ahí la señal, pero ahorita la va a retomar en las conclusiones, va a concluir ese atributo para entender qué tiene que ver la misericordia con esta situación que está pasando actualmente. Mi esposo Sebastián expuso la omnisciencia de Dios. Mi cuñado y hermano en Cristo, Jaime Cure, expuso el amor. Mi hermana querida Ruth expuso la justicia. Gerardo nos acabó de exponer la soberanía, que son todos los atributos por los cuales Dios rige el mundo, cómo Él se expresa y cómo se relaciona con la humanidad. Y por último, yo voy a exponerles un poco para cerrar estos atributos de Dios y para irnos con las preguntas, las dudas y compartir los comentarios con la santidad de Dios. ¿La santidad qué es, hermanos? La santidad de Dios es lo que lo distingue de su creación. Como creador, Dios está totalmente sobre su creación y es totalmente distinto de cada ser creado. A pesar del esplendor de todos los seres de la tierra, de los animales y de todo lo que Él creó, solo somos meras criaturas. ¿Qué significa ser santo? Separado. Entonces, solo Dios es separado, trascendente e inaccesible. Eso significa la santidad de Dios.
su inmensidad. Ese atributo, digamos que es el que es transversal, o sea, atraviesa los demás atributos, porque Dios no podría ser solo misericordioso sin ser santo. Santo es su perfección también moral. Él es totalmente infinito, no lo podemos, por más de que aquí quisiéramos definirlo, nuestras palabras no alcanzan para expresar todo lo que es Dios, lo infinito, lo grande, lo supremo. Imaginen un ser que lo sepa todo, que pueda escuchar todas las oraciones al tiempo, que pueda escuchar todo lo que dicen en África, acá, que esté en control escuchando a una persona que está enferma en Australia de coronavirus, pero también de acá, que sabe cuándo va a morir, cuándo nace. Es una inmensidad que si nos ponemos a pensar es algo que nos desborda y nos hace postrarnos y alabarlo. ¿Qué tiene que ver la santidad con el coronavirus? ¿Cómo se relaciona esta parte de Dios con esta existencia del COVID? Dios precisamente cuando rescata a la humanidad del pecado a través de su Hijo Jesucristo, y si usted se ha arrepentido y restableció esa relación con Dios a través de Jesucristo, ¿qué espera Dios de usted como su hijo? Que sea santo como Él, no como Él igual, porque como decimos, Él es santo únicamente, pero que sí crezcamos en ese carácter que tenía Cristo. Nunca vamos a poder alcanzarlo porque definitivamente Él es único, pero sí nuestro carácter se va a ir moldeando progresivamente. Entonces, ¿Dios por qué permite un virus como esto? ¿Será que lo permite o lo manda? Como ya para ir concluyendo también de todo lo que hemos expuesto, ninguno aquí, ningún teólogo, ni nadie puede decir, no, Dios no mandó ese virus, ni tampoco pueden decir, Dios lo permitió, pero el que lo mandó fue Satanás. Nadie puede decir eso porque precisamente por ser infinito Dios, nosotros no nos ha sido revelado. La Biblia sí nos da pautas de que, por ejemplo, hermanos, pensemos, hay algunas teologías muy malas, mal enfocadas y cerradas que dicen que la enfermedad viene de Satanás y no de Dios. Ojo, porque la Biblia sí revela que Dios mandó, por ejemplo, las plagas de Egipto, como un juicio y como una forma de que se arrepintiera ese pueblo que tenía esclavo, Egipto tenía esclavo al pueblo de Israel. Entonces, ¿Dios puede mandar una enfermedad? Sí la puede mandar. Uy, ¿cómo así? ¿Pero Dios es malo? No, Dios simplemente es diferente y Él sabe lo que hace. Él sabe lo que hace. Si alguien se enferma de coronavirus, ¿fue Satanás? ¿Fue consecuencia del pecado? No lo sabemos, pero ahí se va a mostrar la gloria de Dios. Entonces, como una de las conclusiones de este foro, usted no puede dejarse creer que esos posts de Facebook que se hacen virales, atamos esa enfermedad del COVID y no tocará mi casa. No, hermano, no se deje llevar por esas malas teologías. Para eso estamos haciendo este foro, para entender cómo Dios se revela a través de sus atributos. ¿Por qué Dios permite o manda? No sabemos. Es una incógnita que cuando lleguemos al cielo le preguntamos o quizás allá ya se nos olvide, ¿cierto? ¿Por qué permite o manda la existencia de este COVID? Para romper, o las causas, más bien la consecuencia del COVID, que sí es un propósito de Dios, es romper una cultura que cree que lo puede todo. Pero no, esta enfermedad ha hecho que la gente se sienta vulnerable, frágil y que no puede mandar sobre su propio destino como cree. ¿Cierto? Esto ha hecho esta enfermedad. La gente se ha dado cuenta, por más de que tenga plata, no puede salir ni hacer sus negocios. Esto lo frenó todo y dejó a la humanidad en vilo. La enfermedad manifiesta algo que pasó en el Edén y cuando el pecado entró al mundo, condenó a toda la humanidad, desde Adán hasta el último hombre en toda la tierra, en toda la historia, a sufrir las consecuencias del pecado. Y una de las consecuencias del pecado sí es la enfermedad. No quiero decir que si usted peca se enferme, pero en general en el mundo, el plan de Dios al inicio no era que existiera la enfermedad, pero sí es una consecuencia del pecado. Entonces, ese mismo Dios perfecto que puede sanar también puede enviar enfermedad para cumplir sus propósitos soberanos. Ese es Dios. No es un Dios solo amor, por eso también vimos la justicia. No es un Dios solamente misericordia, también tiene ira. Esos atributos de ira, de justicia, no son muy comunes ni son muy populares, pero están en la Biblia y hacen parte del carácter de Dios para que usted se lo grabe, para que no estemos armando un Dios a nuestra imagen y semejanza, sino que creamos en el Dios bíblico por más de que a veces nos cueste comprenderlo, pero precisamente ahí está su poder. Entonces, Dios
Ustedes recuerdan en Isaías cuando él tuvo una experiencia con la santidad de Dios, cayó y mejor dicho, se derritió prácticamente y nadie que vea a Dios y su gloria y su santidad puede sostenerse. Dios, ¿qué hace con esta prueba del coronavirus o con esta enfermedad? Destroza muchas cosas que el hombre pecador ha construido, como cuando Dios destrozó la torre de Babel y dispersó. Así está usando Dios esta enfermedad en el mundo, para que la gente muchas veces, ya que tiene más tiempo en la cuarentena, más tiempo para hacer introspección, o sea, examinarse a sí mismo y pensar, y tenemos más tiempo para decir en qué consiste la vida, era solo trabajar, o es más la familia, o es más Dios, Dios para qué me creó. Dios ha usado este tiempo para todos estos afanes de la ciudad, de trabajar, de moverse, de que no alcanza el tiempo. Dios, una pausa a la humanidad. ¿Por qué? Porque Dios se toma en serio el pecado y Dios quiere hacernos pensar la seriedad. Dios Santo quiere hacer que pensemos en la seriedad del pecado. El pecado siempre lo vemos como algo, allá lejano, los homosexuales, mejor dicho, cuando matan. No, no y no. Cuando pecamos con mentiras, con pensamientos, no solo traicionamos a Dios, sino que cometemos violencia los unos con los otros. El pecado que hace quebranta a las personas. El pecado no es nada abstracto, ni que usted no se pueda imaginar qué pecado tengo. Si usted piensa, ¿qué pecado tengo hoy? No se me ocurre nada. Ahí ya le descubrí su pecado, que es el orgullo. Entonces, ¿qué pasa con el pecado? Hiero a seres humanos, hiero a las personas, y despojo sus bienes, si soy avaricioso, o avaro más bien, perjudico sus reputaciones, les robo una valiosa calidad de vida, destrozo sueños de otras personas, aspiraciones de felicidad con las cosas que hacemos o decimos, destrozamos la autoestima, deshonramos a Dios, deshonramos a la humanidad que porta su imagen. Entonces, con todo esto no es de extrañar que Dios se tome en serio el pecado. La aplicación es que pensemos cómo nos estamos tomando en la vida la santidad de Dios, cómo en medio de esta pandemia estamos reflexionando en qué tan santos hemos sido y sobre todo los pecados también de la humanidad que han causado este virus, los pecados contra el medio ambiente, porque también hay pecados contra la tierra de contaminación, cómo nuestra propia corrupción causa el egoísmo y el desequilibrio, y no voy a entrar a temas políticos, pero sí aquí se exacerban los desequilibrios que hay entre los grandes ricos del mundo que acumulan y personas que no tienen para subsistir. Esto se exacerba en esta pandemia, y cómo la iglesia está haciendo respuesta, como decía mi hermana Natalia, con la misericordia. Solamente las iglesias estaban afanadas por recoger diezmos y reunirse, o ahorita cómo estamos actuando pensando en aquellos que sufren. La Biblia nos dice que suframos con los que sufren, que lloremos con los que lloran. Definitivamente con esta pandemia, Dios está buscando que lo glorifiquemos en medio de la prueba. Está buscando que nuestros corazones ya no sean tercos, que nuestras conciencias ya no se cautericen. Y hermanos, es el tiempo para establecer nuevos hábitos que desarrollen un carácter santo, con acciones individuales cada día, para que definitivamente podamos cambiar nuestro entorno, cambiar la iglesia, que usted pueda hacer luz, que este sea un renacer espiritual para su familia, para usted allá, que ha tenido más tiempo de hablar con su hija, con su hijo, con su esposo, que sea un tiempo para que, así como dicen por ahí en una iglesia famosa, un nuevo tiempo, pero no un nuevo tiempo de solamente, el gozo y no, un nuevo tiempo para cambios internos de santidad, para cambios de que usted ya no diga, es que yo nací así. No, Dios quiere que usted cambie, Dios quiere que usted sea santo, y sí lo podemos ser con la fuerza del Espíritu Santo. No hay santidad sin guerra. Si algo de toda esta chachara que yo dije, grábese esto: no hay santidad sin guerra. Esto es una guerra. Esto es una guerra con nuestra carne, con el mundo y contra Satanás. Pero podemos, y nos vamos a apoyar juntos en esto, sí vamos a poder. Entonces ahora ya vamos a mirar, voy aquí a mirar el chat de Facebook. Si ustedes también tienen alguna duda o si tienen algún comentario, por favor escríbanlo ahí. De lo contrario, si no nos escriben nada y se quedaron dormidos, entonces lo que vamos a hacer es gritarles para que se despierten. No, mentiras, es
Si ustedes no nos quieren escribir nada, pues vamos a ir con las conclusiones que nosotros ya como panelistas sacamos en medio de toda esta conversación. Entonces, por favor, ahí al lado de donde ustedes ingresaron en Facebook hay una parte de comentarios y entonces aquí estoy mirando, a ver, aquí ya me estoy conectando para que empiecen a publicar sus preguntas. A ver, aquí saludamos a nuestra hermana Janet Constante. Aquí la hermana Clemencia nos puso un comentario que dice, yo creo que al igual que con el rey Ezequías, Dios dispone quién debe entregar cuentas a Dios y muchos ya no están porque tuvieron su tiempo, fueran cristianos o no. Él decide a quién hacer misericordia. Totalmente bíblico, hermana, Buena totalmente clase. acertado. Definitivamente, esa es una de las conclusiones de este foro. El Dios soberano en el que creemos sabe cuándo, cómo se lleva a alguien, por qué enfermedad. Él no le sorprendió esto. Carlina Molina, amén, al sea la gloria por los siglos. Gracias, Carlina. Consuelo Ardila, el Señor te bendiga muchito y te dé más sabiduría para escudriñar y hablar de su palabra. Amén. Gracias a quien quiera que le estés escribiendo. Creo que hay alguien Ardila por ahí, bueno, no sé. ¿Quién más está por acá? Bendiciones familia, Dios eterno, Diego Andrés Romero, gracias por tus comentarios. Dios bendiga a todos los jóvenes que sirvan al Señor. Gracias, hermana Consuelo. Hermana Linda Elena, gracias por conectarte siempre y ser tan fiel con nosotros desde que llegaste a la iglesia. Martica, buenas noches allá con Lina, gracias por conectarte aquí con nosotros. Aquí ya estoy viendo que hay varios conectados y rompimos el récord de conexiones, entonces estamos muy contentos por Muy eso. bien, hermano. A ver, listo. A ver, ¿quién tiene preguntas, hermanos, por favor? Alguien Bueno. nos pregunta, ¿cuándo es el otro foro? Es una bendición. En 15 días. Ujú. En 15 días, vamos a hacerlo cada 15 días para poder tocar otros temas. También déjenos en nuestros mensajes de Facebook sugerencias de los temas que ustedes quieren que toquemos, de pronto algunas dudas teológicas que tengan, cosas que ustedes no entiendan de la Biblia. Este es el momento para proponer, para que entre todos aprendamos. Si quieren incluso alguno de los líderes de la iglesia o las personas que nos han acompañado quisieran participar, les contamos que gracias a sus donaciones, a sus ofrendas, a sus diezmos, pudimos adquirir una cuenta premium, o bueno, una cuenta de Zoom, donde ya podemos participar todos, donde ya nos podemos conectar ilimitadamente. Entonces, gracias también por sus aportes. Aquí ya estamos todos aquí conectados. Bueno, voy a revisar por última vez. Aquí nos dice Diego Andrés, Juan 17:3, nos llevará a la eternidad conocer al Señor, así es. Amén. Carito Molina dice, el Señor los continúe bendiciendo. Amén, hermana. Amén, hermano. Muchas gracias. Bueno, creo que quedó todo muy claro porque no hay preguntas. Faltó redondear lo que la hermana Natalia nos tenía que decir. Sí, hermana Entonces Natalia. vamos a escuchar a la hermana Natalia. Redondee la misericordia porque se le quedó trabada ahí por la señal. Amén. Amén. Gracias, hermanos. Gracias también ahorita. Le doy un saludo también a Lisset, nuestra hermana Lisset y a nuestro hermano Andrés, que ellos han estado muy atentos y... No se oye. ¿Otra vez? ¿Sonido? No. ¿Sonido? Sí, ahí está bien. Amén. Bueno, entonces me quedé efectivamente sin conexión y yo tenía cronómetro para no pasarme, llevaba 5 minutos, o sea que me quedan 2 para concluir. Bueno, estaba el versículo 11, me quedé en el 11 y en el 12. El 11 dice, cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Así que
ahorita nosotros, si estamos sanos, no tenemos necesidad de médico, pero la gente que en este momento tiene el COVID-19 sí necesita un médico. Pero aparte, la humanidad tiene un pecado. ¿Cuál? Tiene una enfermedad. ¿Cuál? El pecado, ¿verdad? El pecado es la enfermedad que tiene la humanidad. Y el médico por excelencia que Dios mandó en su misericordia es Cristo. Así que Él nos está ayudando, ¿verdad? Dios nos sana, Dios nos liberta. Dice Hebreos 4:16 para concluir. Hebreos 4:16, allá en sus casas, dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amén. Acerquémonos en esta noche a Dios para hallar en Él gracia, misericordia y oportuno socorro. Así que yo los invito en esta noche a todos los que están allí detrás de la cámara para que Dios, ya que Él nos da la oportunidad, nos acerquemos confiadamente a su trono y, como dice aquí, alcancemos misericordia, hallemos gracia y el Señor nos dé la fuerza y el socorro para estos tiempos, amén. Así que esa es mi invitación en esta noche. Tenemos un Dios misericordioso, tan misericordioso que se hizo carne para enseñarnos el camino, la verdad y la vida. Dios les bendiga, hermanos. Ha sido un placer enorme estar en este foro. Esperamos de verdad que se sigan contactando, inviten a más personas a que se conecten, a que aprendamos del Señor, porque como decía Oseas 6:6, el Señor quiere misericordia, no sacrificios, y que le conozcamos, amén, que le conozcamos a Él. Así que bendiciones, amén. Dios los guarde. Amén. Tenemos una pregunta acá en nuestro foro. Bueno, tenemos un saludo de Andrés Leal. Andresito, gracias por conectarte y por ser fiel acá con la iglesia y con tu esposa ahí que nos ven siempre. Gracias. A ver, aquí estoy leyendo una pregunta de Franci. No sé, ay, hermana Franci, te había olvidado, pero gracias, tú también eres súper fiel. La hermana Janet. La hermana Franci pregunta: ¿cómo podemos diferenciar si es un castigo o una prueba? ¿Cómo podemos diferenciar si es un castigo o es una prueba? Bueno, hay un versículo, yo voy a empezar a contestar, pero si alguien más de los panelistas quiere intervenir, estamos libres para que los que quieran hablar o complementar o corregir o controvertir, no importa. ¿Cómo podemos diferenciar si es un castigo o es una prueba? Definitivamente para los hijos de Dios, la Biblia dice que casi siempre son pruebas que fortalecen nuestro carácter, pero también hay una parte en la Biblia que dice que al hijo que él ama lo disciplina, porque al bastardo, o sea, las personas que no conocen a Dios, ni se han acercado, ni se han arrepentido, ellos tienen allá su trato diferente y lastimosamente pues están bajo el reino de Satanás y Dios también los está llamando. Bueno, eso está para otro foro, pero Francisita, yo te diría que para poder diferenciar si es un castigo o una prueba, va en la intimidad que tú tengas con Dios, porque en la intimidad con Dios, Dios nos revela a través de su palabra si de pronto nosotros cometimos algún pecado, hicimos algo que dio lugar quizás un castigo, una reprensión de Dios, o definitivamente a veces podemos estar caminando bien con Dios y nos llega algo, una prueba económica o no sé, y uno dice, no, es una prueba para fortalecer mi carácter porque yo estaba haciendo pues todo siguiendo la voluntad de Dios y me llegó esto. No sé si alguien más quiera decir algo. Amén. Sí, se puede decir que puede ser también
un llamado de atención por parte del Señor, porque es necesario que nosotros como hijos de Dios también pasemos por la reprensión, por el juicio, porque nosotros vamos a ser contenedores, merecedores de la gloria divina. Amén. Entonces, si nosotros no somos probados, si nosotros no somos reprendidos, ¿cómo sabemos que somos realmente sus hijos? Entonces, a través de las enfermedades, a través de esta pandemia, seamos honestos, en nuestra intimidad, en nuestras casas nos hemos podido acercar a Dios. A veces estamos en los trabajos, en todo, pero a través de esta prueba, de este castigo, bueno, como se llame, ¿sí? Nos hemos acercado más al Señor. Y recordemos que la prueba produce ¿qué? Paciencia. Entonces nosotros ahí podemos entender que el Señor también al hijo que ama lo reprende. Me gustaría a mí también decir algo. Para Francisita, muchos saludos a ti, a tu hija Majo. Francisita, yo diría que, como decían mis hermanas, algo bien importante, no enfocándonos si es una prueba de pronto o un castigo, diría, tratemos de pensar, buscar como esta oportunidad que Dios nos mandó, como dijo mi hermana Ángela, mandó esta enfermedad como para parar el mundo, para encontrar nuestro corazón, definitivamente, ¿dónde está nuestro corazón? ¿Dónde están todas nuestras ilusiones, nuestros sueños? Quizás estamos concentrados en otras cosas y no estamos poniendo a Dios como prioridad. A veces tenemos en nuestras vidas tantas distracciones y tantos ídolos que se anteponen ante Dios, y Dios permitió esta pandemia como para desplomarnos y quedarnos callados y quietos para que le conozcamos más. Así que me gustaría animarte a ti y a todos los que nos están escuchando hoy en las pantallas, que analicemos y miremos dónde está nuestro corazón. ¿Qué ídolos están anteponiendo ante Dios? ¿Estamos poniendo a Dios como prioridad o estamos poniendo el dinero? ¿Estamos poniendo quizás nuestras relaciones interpersonales con las otras personas antes que a Dios? ¿Estamos poniendo un show de Netflix antes que a Dios? ¿Estamos poniendo qué cosas estás poniendo antes que Dios? Jaimito. Sí, gracias, Santiago. Anelita, yo quiero también complementar algo de la pregunta de Francia, lo que han dicho María Rui y tú. Es muy importante, sobre todo en estos tiempos, diferenciar de pronto también entre una prueba y un castigo, y tiene que ver mucho con lo que su merced dijo, Anelita, de que eso va en la intimidad. Cuando viene una prueba como la del coronavirus, que no podemos estar seguros si Dios está reprendiendo a la tierra o no, ¿sí? Como nosotros nos sintamos en la intimidad, pero para diferenciar de pronto lo que es un castigo, cuando nosotros sabemos que hemos pecado o que Dios nos ha dado de pronto, para un ejemplo fácil, que nos da un dinero para mantener nuestra familia, pero no nosotros lo gastamos en otras cosas, vienen unos castigos de que no vamos a tener dinero para mantener la familia, o sea, que viene un castigo, pero o que de pronto hemos pecado y nosotros sintamos que es un pecado, y que tengamos la oportunidad de arrepentirnos para salir de ese pecado, de ese castigo que de pronto Dios quiere en nosotros, porque al hijo que quiere reprende. Pero de pronto en lo del coronavirus, eso va en la intimidad de nosotros, veámoslo como una oportunidad de acercarnos a Dios, de que es una prueba, de que Dios quiere que nos acerquemos a Él, y que pues tengamos intimidad con Él, y que Él solo nos va a dar la salida para una pandemia como estas, o para cualquier prueba que se nos pueda presentar. Vienen pruebas de pronto difíciles que uno sabe en nuestra vida, que es una muerte de un ser querido, porque lo más seguro que tenemos en esta vida es la muerte, y es una prueba grande que vamos a tener. Pero cuando sabemos que es un castigo, tenemos la oportunidad de arrepentirnos y sabemos que nosotros hemos fallado, pero que Dios, por medio de su Hijo, nos da la oportunidad de acercarnos a Él y salir de ese pecado y acercarnos a Él. Entonces, de pronto quería ese complemento. Gerardo. Sí, digamos que ahorita pues el Señor me traía a la memoria Romanos 8:28, ¿no? Donde dice, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas se les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces, como de pronto de lo que hemos hablado y de lo que vemos acerca de lo que es la soberanía también, y como muy en la vía de lo que decía ahorita Santiago, bueno, y creo que Ruth también lo decía, nuestra hermana Ruth, es acerca de que el Señor a quien Él
llama por hijo, Él también le trae disciplina, ¿cierto? Dice la palabra en Deuteronomio 8:2, dice, él hablándole al pueblo que estuvo durante todos esos años en el desierto, le dijo, y te traje aquí para probarte, ¿sí? Para saber lo que había en tu corazón, ¿sí? Si habías o no de guardar mis mandamientos, ¿sí? Sin embargo, la palabra aquí en 8:28 dice que a los que aman a Dios y a los que han sido llamados, todas las cosas les ayudan a bien, ¿sí? Independientemente lo que venga o lo que Dios determine o permita sobre la vida de la iglesia, lo hace con un propósito y es con un propósito de bendición, ¿sí? Entonces uno puede decir de pronto, bueno, ¿y qué pasó con los discípulos? ¿Cierto? Que uno dice, a mí me llama mucho la atención ver cómo en las bienaventuranzas, en Mateo capítulo 5, versículos 8 y 9, donde dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os maldigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Dice, regocijaos y alegraos porque vuestra recompensa es grande en los cielos. Entonces me llama mucho la atención eso y es lo que decía Santiago, es en quién está realmente puesta nuestra fe, nuestra confianza, nuestra mirada, ¿sí? Si es de pronto lo que tenemos en nuestra salud, ¿sí? De pronto uno fortalecido de salud y con trabajo y bendición económica, pues uno está súper, ¿no? Pero bueno, y si el Señor trajera dificultad, trajera escasez, ¿cuál sería o cómo respondería yo ante esa dificultad, ante esa circunstancia que el Señor permita? Entonces, que el Señor tenga misericordia de nosotros y nos fortalezca para que independientemente sea una prueba o sea un castigo, ¿sí? Entendamos que en el Señor hay misericordia y en el Señor en medio de la dificultad Él va a estar con nosotros, fortaleciéndonos y dándonos consuelo. Amén. Muchas gracias a todos, gracias por sus intervenciones tan valiosas, gracias a todas las personas que se conectaron. Vamos a cerrar con una oración de mi hermano Santiago para cerrar este foro, para que todos hayamos comprendido que nuestro Dios es fiel, grande, misericordioso, eterno, soberano, justo, amoroso, santo, omnisciente, y que ese Dios que tenemos tiene el control de esta situación, que con su ayuda saquemos lo mejor de esto, unamos nuestras familias, nuestros caracteres sean pulidos, podamos ejercer la misericordia, podamos ser más santos y oremos y apoyémonos todos estamos dispuestos, los que estamos acá, de orar por ustedes. Si tienen también peticiones de oración, déjenlas en los comentarios. Y definitivamente ese es el tiempo para apoyarnos, así sea virtualmente, para comunicarnos y para acercarnos más a Dios. Santiago. Amén. Antes de cerrar este panel y este foro con una oración, me gustaría compartir con todos ustedes, hermanos, que nos estuvieron acompañando durante toda esta sesión. Yo estuve pendiente del número y siempre estuvieron ustedes ahí pendientes. Muchísimas gracias por conectarse con nosotros en esta noche. Les quiero compartir con ustedes este versículo que se encuentra en 2 Corintios capítulo 4, versículo 17 al 18 y dice, para animarlos en esta noche, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Oremos, hermanos. Amén. Amado Padre Celestial, nos dirigimos delante de tu presencia en esta noche, Señor, primero que todo para agradecerte por esta oportunidad que nos has dado de reunirnos remotamente con kilómetros de distancia el uno al otro, Señor, pero tú, Señor, has permitido y tú le has dado la sabiduría al hombre para que creara estos dispositivos y estas tecnologías, Señor, con un propósito, Señor. Así que en esta noche te agradecemos, Señor, por esta conectividad, por esta conexión que nos das por medio de las redes sociales. Señor, te agradezco por cada uno de los panelistas, Señor, que tú has traído en esta noche,
porque tú, Señor, nos permitiste reunirnos y preparar estos temas para la edificación de tu pueblo, Señor, y también para edificarnos los unos a los otros. Gracias, Señor, por tanta bondad y tanta misericordia. En esta noche oramos, Señor, por las naciones, Señor, por aquellos países que están sufriendo de una manera más agresiva este virus, Señor. Oramos para que tú seas derramando de tu misericordia, Señor, de tu amor, de tu bondad, de esos atributos tan hermosos que tú, Señor, tienes para tus hijos, Señor. Tú permites todas las cosas con un propósito, Señor, y tú permites todas las cosas en tu soberanía, aunque nosotros no las entendamos, Señor, aunque no las comprendamos, en ti, Señor, está la existencia de todo, Señor, y tú sostienes nuestras vidas de tu mano, Señor. A ti no se te escapa nada, Señor, nada se te escapa de tus manos, Señor. Así que en esta noche, Señor, queremos descansar en ti, Señor, como le dice tu palabra en Salmos, echa sobre Jehová tu carga y él te sustentará. Él no dejará para siempre caído al justo, Señor. Hoy queremos echar sobre ti nuestras cargas, Señor. Queremos echar sobre ti nuestras preocupaciones del virus, de que si vamos a sobrevivir a esta pandemia, que cuando va a llegar la vacuna, Señor. Hoy queremos entregar y descansar en ti, Señor. Tu palabra dice también, venid a mí todos los que estén cansados y cargados, que yo los haré descansar, Señor. Lo reconocemos, estamos cansados, estamos cargados, Señor, con todas estas noticias, con todas estas tribulaciones que nos ponen muy abrumados, Señor. Queremos descansar en ti, Señor. Queremos entregarte todas nuestras cargas. Por favor, Señor, llénanos de ti, Señor. Ayúdanos a estar quietos y a conocer que tú eres Dios, Señor. Gracias por todo lo que nos has dado en esta noche y ayúdanos a conocerte cada día más, Señor, para que cuando llegue ese día, cuando tú vengas, Señor, tú puedas recibirnos, Señor, en tu reposo, Señor. Así que te agradecemos, Señor, por este tiempo. Bendice cada una de las familias que están conectadas en este momento y los que van a ver este video en un futuro, Señor. Bendícelos y derrama de tus bendiciones, Señor, y continúa, Señor, proveyendo todo conforme a tus riquezas en gloria, Señor. En tu nombre oramos. Amén y amén. Dios los bendiga a todos. Nos vemos este domingo a las 10:30 en nuestro servicio. Los viernes también en los servicios. Y de hoy en 15 con otro foro Confiando en Dios. Sugiéranos los temas ahí por nuestras redes sociales. Y Dios los bendiga y que tengan buena noche. Chao. Gracias. Hasta luego. Bendiciones. Bendiciones. Dios los bendiga.